o número mínimo de firmas, ¿no? De manera que efectivamente se garantice la representatividad de aquellos que resultan electos, ¿no? Todos criterios que no deben tender a ser discriminatorios, por el contrario deben ser razonables desde el punto de vista de aquellas exigencias que se plantean. Gobernabilidad. Gobernabilidad implica, sobre todo, incentivos para la formación de partidos fuertes y estables. No hay democracia gobernable en donde los partidos sean débiles, poco institucionalizados o no logren estabilidad en el tiempo. Si estamos en un sistema político en donde los partidos presentan deficiencias de funcionamiento y esta impacta en términos de la gobernabilidad política de ese sistema, hay que promover incentivos para la formación de partidos fuertes y estables. Segundo lugar, número reducido de partidos que reflejen adecuadamente la diversidad política nacional. Es imposible lograr la gobernabilidad con una superabundancia de partidos políticos o con un esquema de normas y reglas que promuevan la fragmentación partidaria. Tercero, ¿no? En algunos sistemas políticos existen premios a los partidos más votados, es decir, incentivos para salir primero en la elección, de manera justamente de promover la agregación política y la búsqueda de consenso, la articulación de acuerdos electorales que favorezcan este principio de gobernabilidad. Cuarto lugar, incentivos para la formación de coaliciones políticas, pero atención, no solamente coaliciones electorales, sino el promover que esas coaliciones electorales se transformen en coaliciones de gobierno, es decir, que vayan más allá de una mera coyuntura de carácter electoral. Incentivos para compromisos intertemporales entre los partidos políticos, ¿no? Uno de los principales problemas, por ejemplo, en la política argentina, es la falta de políticas a largo plazo, la falta de compromisos entre los partidos para pensar un país, un proyecto de país a largo plazo. Y por último, número reducido de actores, justamente que tengan estas estrategias a largo plazo, ¿no? Es decir, no hay sistema político en el mundo en donde sea posible la elaboración de políticas públicas a largo plazo, donde los partidos políticos aparecen y desaparecen elección tras elección. Es decir, si debiéramos presentar un valor negativo contrario a la gobernabilidad, sin duda la volatilidad electoral o todo aquello que atente contra un sistema de partidos sólido, requiere justamente la reformulación de ese sistema para estrategias de pocos actores que piensen la política en el largo plazo. Competitividad. Es fundamental que en un determinado sistema político exista incertidumbres en los resultados y en la asignación de escaños, ¿no? Cuanto más seguro es el resultado de la elección, menos competitiva tiende a ser la política en ese país. Entonces, mientras menos certezas tengan los candidatos sobre las posibilidades de salir electos, mejor. Un clásico de la ciencia política a nivel mundial, Carl Friedrich sostenía que los políticos funcionan o reaccionan en base a las creencias del castigo anticipado, ¿no? Los políticos deben moverse, decía Friedrich, en base a que su conducta esté puesta en base al criterio de tener en cuenta el voto de la ciudadanía en la próxima elección, ¿no? Entonces, en ese sentido, una buena manera de promover un sistema político competitivo, esto es justamente el de bajar los niveles de certidumbre respecto de la elección o el resultado determinado de un comicio. En tercer lugar, un elemento que me parece central, ¿no? En el margen, esto es, en el momento decisivo, un voto tiene que hacer más diferencia alrededor del votante medio que en los extremos de la distribución de las preferencias electorales, ¿no? ¿Y por qué esto de privilegiar el votante medio? Porque ahí está el corazón, el centro del consenso político y de alguna manera donde están situadas la mayoría de las preferencias de la ciudadanía de un país, de una provincia o de un municipio. Transparencia. Transparencia implica la vigencia de procedimientos simples y claros. Mientras más simples, más fácil de entender, menos asimetrías de información entre candidatos y votantes, más fácilmente entendido por todos y todas va a ser un sistema electoral, y menos ventajas para votantes altamente estratégicos, esto es, para votantes que al tener o al disponer de información y estrategia pueden hacer que su voto valga más que el de un ciudadano con bajo nivel de información o que simplemente no entender un proceso que es complejo o poco transparente.
entender un proceso que es complejo o poco transparente. Segundo lugar, barreras de entrada razonables. Esto significa que no deben ser triviales, es decir, no deben ser barreras tan bajas que cualquier partido o candidato o aspirante las cumpla, ni deben ser suficientemente altas como para ser consideradas discriminatorias. Esto es que impida la aparición de terceros, cuartos o quintos partidos, o que de alguna manera obstaculice que un determinado movimiento social o un determinado movimiento de protesta no pueda entrar en la arena política. Facilitar la participación electoral con pocas barreras para la movilización y para la participación en la actividad política, y procedimientos claros y razonables para la selección de candidatos, sean cuales sean estos mecanismos, sean por decisión de los dirigentes, sea por acuerdos entre los líderes políticos o a través de mecanismos más abiertos como pueden ser las primarias o las internas. Esos procedimientos deben ser claros y razonables, de manera que toda la ciudadanía tenga muy en claro de qué manera los partidos políticos proceden a la nominación de sus postulantes a cargos públicos. Los gobiernos son menos efectivos cuando coexisten una serie de variables dentro de un sistema político. Por ejemplo, cuando se presentan a un sistema de partido fragmentado y débilmente institucionalizado, cuando las elecciones legislativas y ejecutivas son no concurrentes, esto es, cuando no coinciden en el calendario electoral, cuando la elección ejecutiva se da bajo mecanismos de segunda vuelta o balotaje. Obviamente estamos en una situación particularmente complicada cuando todas estas variables se combinan en un mismo sistema político, y la situación es aún más complicada cuando estos factores político-institucionales se potencian por la existencia de otros factores exógenos, como pueden ser las crisis económicas o las movilizaciones y las protestas sociales, ¿no? Un escenario bastante común, bastante familiar para nosotros en los países de América Latina. Representatividad y efectividad gubernamental no son principios necesariamente opuestos, sino que por el contrario, ambos principios pueden o bien potenciarse bajo determinadas condiciones, o bien, por el contrario, pueden generar profundos efectos perniciosos si no se tiene muy en cuenta un balance entre representatividad y gobernabilidad. Por ejemplo, en sistemas políticos en donde las minorías son excluidas sistemáticamente, ¿no? Esto puede generar desafección, apatía, conductas antisistémicas, y finalmente, si esto se prolonga en el tiempo, esta exclusión de la minoría se prolonga en el tiempo, una situación de tal naturaleza puede erosionar la gobernabilidad. A su vez, por ejemplo, en sociedades con clivajes profundos, la gobernabilidad necesita de representación equitativa, ¿no? Esto que significa que si hay divisiones étnicas, lingüísticas o religiosas, ¿no? O si hay sistemas multipartidistas estructurados a partir de diferencias ideológicas históricas, los mismos deben tener algún grado de canalización a partir del sistema político, algún nivel de acceso a mecanismos de representación y de participación, para de esa manera evitar justamente también que la gobernabilidad se vea erosionada. Mejor representación no es solo mejor representación para los partidos o las fuerzas políticas minoritarias, ¿no? Esto me parece una cuestión central, porque en general, en términos del mensaje promovido por los medios de comunicación, se tiende a asociar directamente representación o representatividad con espacios más amplios para las fuerzas políticas minoritarias, ¿no? Y esto es solo una determinada interpretación, una representación muy limitada, una definición muy limitada de qué implica representación. Si entendemos representación en un criterio amplio, tenemos que atender a criterios tales como la representación geográfica, la representación ideológica y la representación descriptiva. Esto es entender a las asambleas y los cuerpos legislativos como espejos de la sociedad. Es decir, incluir dentro de esta representación de carácter descriptivo criterios tales como el género, la edad, los grupos étnicos, religiosos, las diferencias de carácter lingüística y las diversidades en términos de la variable socioeconómica.